Problema 6, figura 5.76. Encuentre la fuente de voltaje desconocida y el resistor para las redes de la figura 5.76. También indique la dirección de la corriente resultante. Se va a resolver el circuito del inciso A. Para esto nos dan los datos, tenemos unos datos conocidos que es la corriente de ese circuito, que es de 5 miliamperes. También tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios que va en sentido horario, y otra fuente que va en el mismo sentido, pero esta es desconocida, no se sabe su valor. Luego viene una resistencia de 5 kilo ohms y enseguida otra resistencia, pero es una resistencia desconocida. Pero en esta resistencia tenemos su potencia, sabemos el valor de su potencia, que es de 100 miliwatts, siendo esta. Primero vamos a calcular pues la resistencia desconocida, que es la de 100 miliwatts. Para eso tenemos la fórmula o ecuación de resistencia desconocida va a ser igual a la potencia de esa resistencia que queremos saber su valor, ¿no? Resistencia, es la potencia de esa resistencia desconocida dividido entre la corriente, pero la corriente va a ser al cuadrado. Y pues la resistencia es en ohms, y sería esta la fórmula. Bueno, entonces tenemos resistencia de X va a ser igual a la potencia de esa resistencia desconocida, pues aquí en este caso es de 100 miliwatts. Ponemos los 100 miliwatts. Y va a ser dividido entre la corriente al cuadrado. Y esta corriente es de 5 miliamperes. La corriente que circula en el circuito es de 5 miliamperes. Pero toda esta corriente va a ser elevada al cuadrado. Va a ser elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a un valor de 4 kilo ohm o kilo ohms. El chiste que es de 4 kilos. Y ahí está, ya tenemos el valor de esta resistencia, que es de 4 kilos. Bueno, una vez hecho esto, pues ahora se va a calcular la resistencia total. Resistencia total es igual a esta resistencia, que es la de 5. Bueno, más bien nada más hay dos resistencias, que es la de 5 kilo ohmios, más pues la resistencia que acabamos de encontrar, que es la de 4 kilo ohmios. Haciendo esta suma, pues da un resultado de 9 kilo ohms, de 9 kilos. Listo, tenemos resistencia total que equivale a 9 kilo ohms. Ahora podemos calcular la fuente de voltaje, que es esta, es la desconocida, la que no tiene su valor. Y pues para eso
se va a calcular de esta forma. Bueno, va a ser el voltaje total. ¿Ok? Va a ser el voltaje. ¿Cómo podemos sacar todo el voltaje de todo este circuito? Pues es voltaje. Esta es la fórmula. Voltaje es igual a corriente. A corriente dividida, digo, no, multiplicado por la resistencia total. Sería esta la fórmula. Y entonces el voltaje total va a ser a corriente, la corriente es de 5 miliamperes. Ok, 5 miliamperes. Multiplicada por la resistencia total, que es de 9 kilo ohms. Esto va a ser igual, 5 por 9, pues 45 voltios. Ok, 5 miliamperes multiplicado por 9 kilo ohms da un total de 45 voltios. Ahora ya tenemos el voltaje que suministra todo el circuito. Y para saber este voltaje, pues ya es bien fácil. Pues son los 45 voltios. 45 voltios, que es total. Y si nos damos cuenta, en esta tenemos 20 voltios. Pues se le va a restar menos los 20 voltios. Esto va a ser igual, pues a 25 voltios. Estos 25 voltios pertenecen a este voltaje, a esta fuente de voltaje. Y pues tenemos ya 25 más los 20, pues de un total de 45, que es la sumatoria de estas dos fuentes, que van en el mismo sentido. Y ahora pues como van en un sentido, los voltajes van en el sentido horario, pues podemos decir que pues tenemos una corriente, pues en el sentido horario, o sea, hacia acá. A ese lado va nuestra corriente. Y ya es todo lo que nos piden. Para corroborar, pasamos a Proteus. Ahí están el circuito con sus valores. Ok, la resistencia de 5 kilos, la de 4, la de 5, la de 4. Y los 25 voltios, los 20 que ya no los da. Y pues nos tiene que acá dar un voltaje total de 45 voltios. Y pues la corriente de 5 miliamperes. Empezamos a correr el programa y pues como se puede ver está bien, 45 voltios en total y una corriente que circula de 5 miliamperes.